Bueno, momento de informe, momento crucial del programa, podemos decir, un antes y un después del programa con el informe de Lucas Lavandera. Así es. Por algo, los que están viendo en YouTube, en M24 Mob, los que no están haciendo, los invito a hacerlo, se van dando cuenta de que pasé de estar en el lateral de la mesa a estar en el centro, porque pasé a ser lo más importante en este momento. Sos lo central en este momento pero lo central en el no soy programa. yo. Y te voy a decir más, vienen creciendo, mirá, segundo a segundo, Bien, me gusta se eso. suman más televidentes a través de YouTube, a través de Mob. Igual, porque quieren ver el informe, no solo lo quieren escuchar, te quieren ver a vos. Lo diciendo. central no soy yo, No. sino el contenido que tenemos. Bien, te para venís hoy. con un contenido Así es. pesado. Los egresados del futuro, migrantes en nuestro sistema educativo. Así lo titulaste. Contanos de qué Sí. va. Ha aumentado Sí. la cantidad de migrantes que llegan a nuestro país en los últimos años. Sí, claro. Llegan en muchos casos, lo vamos a estar profundizando, pero llegan familias en muchos casos, ¿no? Y junto con estas familias llegan niños, niñas y adolescentes que se incorporan a nuestro sistema educativo. Vamos a tener los datos, pero ha aumentado la matrícula de extranjeros en nuestro sistema educativo y sobre esto vamos a profundizar, no solamente en los números, sino en las condiciones de estos chiquilines y más allá de lo que sucede dentro del aula, en cómo se adaptan socialmente a nuestra cultura. Sí, no debe ser nada fácil. Uno piensa que los chiquilines, los niños y bueno, y después los adolescentes, como que se adaptan fácil a los cambios, ¿no? Pero supongo que un cambio de residencia debe ser un poco más complicado para ellos. Bueno, vos estuviste ahí investigando, Exacto. así que nos vas a contar un poco. Primero que nada, a dar un poquito de contexto. Según la Organización Internacional para la Migración, Sí. en 2020 se estima que eran más de 108.000 las personas migrantes que vivían en nuestro país. De estas más de 108.000, el 29,6%, casi el 30%, eran menores de 18 años de edad. Este aumento también se condice con el aumento que ha habido en la matrícula Claro. de nuestras instituciones educativas. Según datos de la ANEP, en 2020 se matricularon en educación inicial y primaria 5.755 estudiantes nacidos en el extranjero, lo que es un número bastante importante. Casi 6.000 niños. Exactamente. Este escenario justifica la necesidad de que recopilemos información sobre cómo avanzan en sus trayectorias educativas estos chiquilines para que podamos desarrollar políticas que ayuden a que sea más amena su inserción, no solamente en la educación, sino en la sociedad uruguaya. Un pequeño marco que es importante para entender cómo llegan estos chiquilines. La población que llega a nuestro país mayoritariamente proviene de Venezuela y de Cuba. Luego aparece también un número importante de personas que vienen desde Perú y de países africanos y de Argentina. Pero el grueso es de personas que vienen de Venezuela y desde Cuba. Bien. En Uruguay no sucede, como sí pasa en algunos países europeos, que llegan niños y adolescentes en solitario. En la mayoría de los casos vienen junto con su núcleo familiar. Lo que sí pasa acá en nuestro país es que la migración es por tramos. Es decir, que primero viene, quizá viene el padre o viene la madre, Claro. o viene el padre y la madre. Y manda a buscar la familia después. Exactamente. Lo que sí pasa también es muchas veces que quedan los hermanos mayores en el país de origen y vienen solamente los hijos más chicos. Esto termina generando una fragmentación familiar que suele ser relativamente traumática, fundamentalmente para los miembros más pequeños de la familia. La principal razón para migrar radica en la pobreza y en la falta de acceso al bienestar mínimo, y esta es fundamentalmente la migración que más ha aumentado en los últimos años. Y ahora sí, metiéndonos en lo que sucede con estos niños y con estos adolescentes migrantes. ¿Qué sucede con estos niños que deben dejar su país de origen y con ello sus vínculos, sus actividades, sus rutinas? Bueno, migrar es duelar, básicamente, es pasar por un duelo. Ellos tienen que transitar por un duelo muy temprano para su edad. Todos los migrantes tienen que hacerlo, pero para estos niños suele ser más traumático. Además, en la mayoría de los casos, no son ellos, en ningún caso son ellos los que toman la decisión. Nunca el proyecto de la migración está pensado para la vida de los niños. Esto es algo que surge de los adultos y que los niños y los adolescentes hacen adheridos al proyecto de vida de los adultos. Claro, en la mayoría de los casos, adaptar. Exactamente, y en la mayoría de los casos esto es hecho sin demasiada consulta. Y las situaciones más traumáticas y más dramáticas son las de las familias que tienen a Uruguay como un país de tránsito, ya que esto genera un doble duelo, un doble exilio. Claro, y un voy a doble hacerme desexilio. amigos, voy a generar acá un núcleo social que después se va a cambiar nuevamente, se va a destruir nuevamente. No puedo afianzar mis raíces en este lugar porque me voy a ir Yo nuevamente. tengo, por ejemplo, si venís de Venezuela, yo tengo un grupo de amigos Claro. en Venezuela, tengo a mi familia, Sí. tengo mis compañeros de clase,
tengo que olvidarme de eso y quizá aquí cuando me estoy empezando a adaptar y a generar amigos y a generar nuevos círculos en distintos ámbitos, tengo que también alejarme de eso. Y eso es sumamente complejo para estos chiquilines. Y estas son las situaciones justamente que son más críticas. Los niños necesitan estabilidad en su proceso de construcción. Para que los niños y los adolescentes cambien, necesitan que el mundo sea estable. Entonces esto genera complicaciones. Y lo peor de la migración, y esto es muy interesante, es que termina generando endogamia familiar. Porque cuando vos te vas del país, te terminás apegando fundamentalmente a los vínculos familiares, porque en muchos casos es lo único que te queda. Y en la adolescencia, para muchos esto puede terminar siendo tóxico. Entonces, bueno, estas son algunas de las complejidades que tiene justamente la migración. Y pensando en este apego a la familia, es el sistema educativo el que cumple un rol fundamental para hacer que los adolescentes no queden encerrados justamente dentro de sus familias. Pero, y ya metiéndonos en lo que sucede dentro del sistema educativo, lo que pasa es que muchos jóvenes, muchos niños, niñas y adolescentes, cuando llegan, pasan años sin ingresar al sistema educativo. O sea, no pueden estudiar enseguida que ingresan al país. Vamos a repasarlo sobre el final del informe, pero charlamos con una mujer que migró hace 10 meses aquí y que trajo consigo a sus 2 hijas y que, por ejemplo, llegaron a mitad de año y no podía inscribirse. O sea, tenía que estar como oyente, pero en realidad no podía cursar el curso como debe ser. Ahora sí, entre los que sí logran ingresar a la escuela y al liceo, aparecen dificultades que no son solamente académicas, sino que también son sociales. Por un lado, tenemos esta cosa de sentirse distinto, que es algo normal porque son personas que provienen de culturas diferentes. Por ejemplo, aparecen allí las diferencias en la forma de hablar. También tiene que ver esto con el proceso de duelo del país que están dejando, que es su país de origen. Cuanto menos pueden duelar su país de origen, cuanto menos pueden olvidarse de eso, menos van a estar disponibles para incorporar las cosas que tienen que ver con nuestra cultura. En este caso, es importante tener en cuenta que la escuela, la educación primaria en nuestro país, es muy hospitalaria, es muy flexible para los migrantes. Las complicaciones aparecen en secundaria. Fundamentalmente son administrativas estas complejidades y estas trabas por los trámites y las revalidaciones que son necesarias y que justamente terminan llevando a que muchas veces se demore el proceso para que puedan inscribirse formalmente en la educación y que no tengan que estar cursando simplemente como oyentes. Pero el punto más crítico, y esto es muy importante porque es algo que lo hemos hablado respecto a las infancias uruguayas, pero que afecta aún más a las infancias extranjeras, y es que el punto más crítico del sistema educativo es en la primera infancia. Uruguay no llega a la cobertura total con el plan CAIF y es el peor panorama justamente para las madres migrantes, para las madres que llegan solas, con hijos, al país y que no consiguen empleo. Y aquí es muy importante que el riesgo de terminar en situación de calle es latente todo el tiempo, porque estamos hablando de madres que en muchos casos son madres solteras, que tienen a sus hijos y no consiguen empleo, y si consiguen no tienen con quién dejar a esos chiquilines. Claro. Porque para una persona que nace y que vive toda su vida aquí en Uruguay, genera redes, que son las redes de vecinos, las redes de amigos, las redes familiares acá están que te ayudan. Solos. Estamos hablando de personas que llegan y no tienen absolutamente nadie. Entonces eso es algo que está totalmente presente. Pero ahora, volviendo a los adolescentes, muchas veces no terminan de completar su trayectoria educativa en secundaria y es un fenómeno que también afecta a los adolescentes uruguayos y que ya lo hemos tratado. Sí, pero si estás en un contexto crítico donde en tu casa cuesta mucho el tema de comer todos los días, obviamente muchos adolescentes tienen que salir al mercado laboral porque no les queda otra, no pueden seguir estudiando. Y si a esto le sumamos que no se sientan del todo cómodos quizás integrando, ¿no?, un grupo de estudiantes, de amigos dentro de los centros educativos, porque quizás no está contemplado esto, ¿no? Para la cantidad de migrantes que tenemos hoy por hoy. Quizás esto no se ha estudiado desde las autoridades, pero también tenemos que verlo como sociedad, ¿no? Sí, ayudar. Hoy hablábamos de los números y sobre eso es importante aclarar. Por lo menos de fácil acceso o de libre acceso, uno haciendo una búsqueda rápida, no encuentra informes de ANEP posteriores al 2020. Quizás haya de uso interno, por lo menos de fácil acceso público no hay. O sea, en esta gestión todavía no sabemos cuántas personas, cuántos migrantes ingresaron al sistema educativo. No tenemos datos de público acceso. Okay. Quizás los haya uso interno. De público acceso no tenemos datos para saber cuántos han ingresado, cuántos terminan su trayectoria educativa, cuál es el porcentaje de repetición. Por lo menos de público acceso no tenemos esos datos. Bien. Ahora bien,
Una diferencia que es interesante entre los migrantes y los uruguayos es que para los venezolanos y los cubanos, fundamentalmente, hay una valoración mucho más firme de asistir a clase, de asistir a la escuela, de asistir al liceo. Es mucho más valorado. Quieren ir, quieren asistir. No son de faltar. Exactamente. Quieren tener la posibilidad de asistir al liceo, de asistir a la escuela. Después, obviamente, dentro del aula, dentro del sistema educativo, pasan cosas que quizás los terminan alejando. Pero en principio, ellos quieren asistir y es un fenómeno que radica en lo cultural y que en muchos casos no está tan presente aquí en Uruguay. Es un fenómeno básicamente cultural. Y después, algo que no tocamos, que también es importante, ¿qué es lo que pasa en la educación terciaria? Pensando en la educación terciaria, es necesario pensar cómo podemos avanzar en un sistema de reválidas de los profesionales que son los padres de estos chiquilines. Hace poquito salió el libro Emprendedores Ya, Capitalismo de Plataformas. Es un número importante el de extranjeros que llegan con secundaria terminada y que bueno, que no consiguen trabajo en lo que estudiaron, o personas que llegan que tienen estudios terciarios y que no consiguen trabajo sobre lo que estudiaron. Entonces, porque no pueden revalidar su título. Exactamente, en muchos casos porque no consiguen revalidar su título. Y sería importante que podamos avanzar en políticas para que puedan revalidar, ya que esto ayudaría a que puedan acceder a mejores condiciones laborales y que por ende también mejoren las condiciones de vida de estos niños y adolescentes, para que en última instancia puedan abocarse 100% a sus estudios. Es muy importante el número de migrantes que no pueden ejercer su profesión porque no tienen los títulos. Entonces, bueno, hay que rediseñar de alguna forma el sistema de revalidación. Y aquí también podríamos decir que hay una ambigüedad, ¿no? Porque nos vendemos como un país amigable y hospitalario para los migrantes. Sin embargo, si no les permitimos que ejerzan la profesión que tantos años estudiaron, quizá en ese sentido no estamos siendo tan hospitalarios. Y ahora es momento de pasar algunos testimonios, ya que sobre esto hablamos con Rinche Rodenburg, que de la red de apoyo al migrante. Esta red tiene como motivo defender los derechos de la movilidad humana. Rinche nos habló sobre las peripecias que pasan muchas veces los niños y adolescentes previo a llegar al país y lo que pueden llegar a padecer dentro de las instituciones educativas. Por ejemplo, el bullying. Vamos a escuchar lo que nos decía. Llegan chiquilines que han pasado por rutas que durante años prácticamente han estado en camino de país a país a país. Y entonces otros no tanto, pero igual, siempre los niños vienen y es un cambio importante y muchas veces a primera vista, primera vivencia, los niños son pérdidas, porque perdieron familia, perdieron su mascota, que no pudo venir, perdieron sus juguetes si son chiquitos, perdieron sus amigos, perdieron su barrio donde podía jugar al fútbol y capaz que llegan acá y esto no está tan fácil. Llegan a un sistema educativo donde se tiene que adaptar, que obviamente es diferente a lo que están acostumbrados y además muchas veces son objeto de bullying en escuelas, etcétera, etcétera. Hay chiquilines, adolescentes, que comentan que en realidad la violencia que puede haber en varios liceos. Bueno, nos llega un mensaje de la audiencia, un testimonio que dice: el viernes un niño venezolano que cursa en mi clase en la escuela recibió su compu del plan Ceibal. La carita de felicidad no es posible describirla y sus palabras: gracias Mae, nunca tuve una compu. Así que bueno, cuenta este testimonio que es precioso y que nos hace vivir ese momento, ¿no? Ese agradecimiento de los niños que, claro, acá tenemos el plan Ceibal, cosa que en muchos países obviamente esto no está, y el agradecimiento de los gurises que valoran algo que nosotros ya lo tenemos como naturalizado y por ahí los niños no lo reciben de la misma manera. Y este comentario que nos hace él o la oyente me parece muy interesante para atarlo con algunas cosas que nos comentaba Rinche. Y es que esto me hace pensar también, ¿no?, que a veces uno se pierde en estadísticas, se pierde en números, en porcentajes, y nos olvidamos de que... El lado humano. El lado humano, y que son seres humanos y que hay historias de cosas tan sencillas como que es un niño que... Nos daba, por ejemplo, el ejemplo de un niño que quizá tuvo que dejar sus juguetes, tuvo que dejar a su mascota, y a veces entre tantos números se nos olvida eso, de que está la historia de un niño que vivía con sus amigos allí, que ya estaba adaptado, que tenía sus juguetes, que tenía sus amigos, que tenía sus mascotas, y que tuvo que dejar eso, y lo duro
que es y lo traumático que es para las tempranas infancias tener que despegarse de eso. Y lo importante que es que acá se reciba bien. A mí me tocó viajar de niña también, hice la escuela en otro país, y lo importante que es que tus nuevos compañeros te apoyen. Obviamente todos hablamos diferente. Nosotros los uruguayos tenemos una suerte enorme porque Totalmente. por lo general somos bien aceptados en otros países, pero no siempre pasa en nuestro país que aceptemos de la misma manera a la gente que ingresa, ¿no? No somos tan solidarios como pensamos que somos a veces, así que está buenísimo el hablar con los gurises que tenemos en casa como para que si tienen algún compañero inmigrante, bueno, puedan recibirlo de la mejor manera y enseñarles esto que tiene que ver con la empatía. Sí. En esto de cómo recibimos a los migrantes está el factor social, como por ejemplo sus compañeros, pero también está el punto de vista de los docentes. Bueno, los docentes están preparados para integrar a estos chiquilines. Bueno, escuchemos lo que decía Rodenburg. Que hay muchas maestras y muchos profesores que están con muchas ganas de integración. Hay algunos liceos que están más habituados que otros. A veces hay profesores que llaman o de una escuela, están preocupados por este niño, que no sé cuánto. Pero yo creo que falta, claro que falta un montón, porque y además yo creo que les falta apoyo también a las maestras de poder lidiar con eso. Yo entiendo que si tienes un salón lleno y viene un niño de otro lugar y que te das cuenta que está incómodo y que no le es fácil adaptar, ¿de dónde sacas el momento de poder apoyar a este niño? Y yo entiendo que es difícil, pero creo que hay mucho por estar ahí. Y acá es importante también pensar el día a día, ¿no? Por ejemplo, en algo tan cotidiano y tan sencillo como cuando en una escuela se realiza una merienda compartida. Bueno, sobre esto nos habló Rinche, que sobre las barreras culturales y cómo dificultan la integración en algo tan cotidiano como eso. Vamos a escucharlo. Que dice, vamos a hacer una merienda compartida. Está muy bien, pero capaz que la merienda compartida que soy neerlandesa, me ha pasado con mis hijos y yo les mandaba algo que a mí me parecía absolutamente apta, porque con mi cabeza me pareció lindo. Y después vinieron los chiquilines y dije, pero nadie le gustó de eso. No le gustó porque es un sabor que para nosotros es rico, pero que para los otros no. Entonces, estas cosas en los niños, si no hay un acompañamiento buena, aprovechar esas oportunidades para crear conciencia, lo que es la interculturalidad, respeto por culturas, etcétera, etcétera, es un sufrimiento para este niño, imagínate. Y también nos pusimos en contacto con Milagro. Ella llegó hace 10 meses a Uruguay proveniente de Venezuela y vive aquí con sus 2 hijas. Una está en el liceo y otra está en la escuela. Escuchemos qué era lo que nos decía Milagro en su testimonio, que bueno, que tuvo ciertas dificultades para que su hija pudiera ingresar al liceo por cuestiones administrativas. Bueno, en las del liceo sí me costó mucho más, porque por lo menos cuando yo llegué el año pasado en junio, me decían que no podía ingresar muchos, que ya estaba muy avanzada. Bueno, yo me puse a averiguar hasta que logré la reválida de los documentos y ingresó en el mes de agosto. Se le complicó bastante porque el sistema educativo aquí es mucho más avanzado de donde veníamos. Y bueno, pero sí ha puesto bastante de su parte y se ha ido adaptando poco. Una cosa que nos contaba, una anécdota cotidiana en esto sobre qué tan preparados están los docentes y como sociedad estamos para recibir a los migrantes, nos contaba que claro, ellos antes de llegar aquí habían pasado por Ecuador y nos contaba que el nivel, es el testimonio de ella, ¿no? Que en Ecuador el nivel de inglés era menor al que se da acá, entonces que su hija, la que ingresó al liceo, le costaba el inglés acá, pero se encontró con una profesora que ante la dificultad lo que le dijo es, vos conmigo así inglés no pasás. Y claro, que a partir de esto nos contaba, bueno, que la hija quedó muy afectada, que afectó esto, bueno, que le afectó la autoestima. Entonces, bueno, tener en cuenta que es una anécdota mínima, no es simplemente un diálogo, pero como muchas veces la forma de decir las cosas y quizá no es decir conmigo vos inglés no pasás, sino bueno, trabajar para apoyar a esta alumna y que pueda superar justamente estas dificultades. A veces en esos detalles es que está la diferencia y ayudar de alguna forma aparte, a integrar. si los adultos, como los docentes, dan ese ejemplo, claro, ¿qué se puede esperar de los demás estudiantes, ¿no? Deberíamos de dar un ejemplo totalmente diferente para que los estudiantes también sigan la misma línea y empaticen con el que llega.
Así que bueno, agradecer a Milagro, agradecer a Rinche, agradecer a otras fuentes que tuvimos también para este informe, que por distintas razones no dimos los nombres, pero que fueron fundamentales para poder generar una especie de marco y un contexto sobre este tema que es sumamente interesante y que de alguna u otra forma vamos a seguir abordándolo más adelante. Gracias, Lucas. Muy lindo poner el foco entonces en estas realidades que muchas veces se nos pasan desapercibidas, pero que son muy importantes en nuestra vida. Gracias. Nada que perder. Todo por informar.